Bienvenidas y bienvenidos a Quemarropa. Yo soy Iván Colmenares, 7526, miembro del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Portugués. Comienzo esta entrevista como Iván Colmenares comenzaba cada uno de sus episodios de Quemarropa. Incluso voy a usar su número del CNP, el 7526. Así comenzaba cada uno de sus programas porque para él era más importante identificarse como periodista que como humano. Ese fue su legado, ese fue su norte, siempre, en cualquier actividad. Era un honor para él, era una responsabilidad, era un trabajo en equipo que él hacía un periodismo de confrontación, de una crítica constructiva. Él no se conformaba con hacer lo que todo el mundo hacía. Él hacía lo que él creía correcto, lo que él sabía correcto, lo que le inspiraba. Él hacía el deber ser. Como periodista, como humano, como amigo. Iván no era un periodista de hablar mal de los demás. Iván era un periodista de hablar con la verdad. Aunque a muchos no les gustara, él lo hacía. E Iván era un periodista que no tenía miedo. Y eso se lo aplaudo de pie. Hoy que no está con nosotros, pues es admirable toda la labor y todo el esfuerzo que él hizo, no solo en Portuguesa, como gobernador, como amigo, como dirigente político, sino como periodista y como humano. Como humano podría decir muchas cosas, muchos aprendizajes. Pero como periodista, era un honor para mí ser su colega. Era un honor tenerlo como referencia, tenerlo como inspiración en muchas ocasiones, donde siempre te aclaraba dudas, donde no era egoísta para ayudarte, donde había esa conexión con lo humano también, y donde él no menospreciaba a las nuevas generaciones. Incluso él hacía mucho énfasis en que esta nueva generación de periodistas estuviesen como estudiantes, como profesionales recién graduados. Él los trataba igual, incluso con más amor, porque él sabía que esa era su generación de relevo y él quería que se hicieran las cosas bien, como él las hacía, como periodista, como humano. Innumerables los momentos. A Iván lo conocí en 2009 hasta 2025, que fue la última vez que tuve la oportunidad de estar con él. Innumerables los momentos, las enseñanzas, las risas, las rabias, esa conexión de mira, esto no me gustó, mira, esto sí me gustó, pero que igual enseña, igual todo aprendizaje, toda enseñanza que viniera del señor Iván era de tomar en cuenta. En este día quiero no solo homenajear al periodista Iván Colmenares con su número de CNP 7526, sino como humano, porque ese periodista era un periodista humano, un periodista verdadero, un periodista con guáramo, ese periodista que hoy nos hace falta. Cuando se nos ocurrió esta idea de este programa, sabíamos que íbamos a escuchar cosas tan hermosas como las que hemos escuchado hasta ahora en el testimonio de sus amigos, de su esposa, su compañera de más de 30 años, Mercedes Cuevas, también periodista, que acabamos de escuchar estas hermosas palabras, y muchos de sus colegas que manifestaron ese amor, ese aprecio por Iván. Y creo que voy a repetir una frase que dije: este programa de Iván, el periodista, muy sencillo, muy simple, pero con mucho amor y mucho afecto, lo hacemos en homenaje al periodista a propósito de la celebración del Día Nacional del Periodista en Venezuela.
Y a propósito de este testimonial de su esposa Mercedes Cueva, que nos permite despedir el programa hablando del periodista como ser humano. Iván, como tú lo señalas, duró 30 años de matrimonio con Mercedes, su compañera de toda una vida, a quien no se cansaba nunca de elogiar, incluso en escritos cada vez que cumplía años. A Iván, el hijo, porque Iván fue un hombre que tuvo veneración por su madre, la señora Erlinda, y miembro de una familia numerosa, pero Iván fue como el líder, el conductor de esa familia de sus hermanos. Y fíjate, Iván el padre, porque Iván tuvo una hija que amó mucho, y una de las cosas que más me impresionó en el acto de celebración del centenario del presidente Herrera, del cual era el coordinador general Iván antes de su muerte, fue ver a su nieta, una niña preciosa, que no tengo la menor duda que va a seguir los pasos de su padre, porque por lo vivaracha que es. Y Mercedes, que merece un capítulo aparte, porque como decía Sir Winston Churchill, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Y Mercedes fue el motor que impulsó siempre la actuación de Iván Colmenares como ser humano, como periodista, como líder social, como líder político. En fin, tenía que tener al lado a alguien que le diera tanto apoyo a un hombre que, justo decirlo, fue un hombre muy polémico, además ser humano, pero fue un hombre muy polémico, pero reconocido por toda la sociedad portugueseña. Muchas gracias, Moisés, a todos ustedes por brindarnos su atención en este sencillo pero sentido homenaje que hicimos a Iván José Colmenares Betancur, Iván el periodista, a través de la señal de Portuguesa Televisión. Agradecidísimos a todos los que participaron con su testimonio, a todos los que de alguna manera respaldaron esta iniciativa, y esperamos que en el transcurso del tiempo podamos hacer otros donde dediquemos estos espacios a resaltar el trabajo de Iván como luchador social, como político, como gobernador del estado y fundamentalmente como amigo. Gracias. Desde sus días de estudiante de bachillerato en su amado Liceo José Vicente de Unda, y mientras cursaba estudios universitarios, Iván ayudó en el nacimiento de medios de comunicación impresos y programas de radio, siempre en la búsqueda de nuevas tribunas para que lo positivo se propagara, para que el pueblo demandara justicia social y tuviera derecho a una información veraz y objetiva. A los 20 años, tras la muerte prematura de su padre, abandonó sus estudios en la Universidad de Carabobo para ayudar a su madre en la manutención y educación de sus hermanos menores. Se ganaba la vida y alternaba actividades. Se ganaba la vida como locutor de Radio Estelar, siempre con la guía de don Aldo del Papa, y lo alternaba con sus actividades en la Universidad Central de Venezuela. Los domingos él estaba en Guanare, durante los días viernes, sábado y domingo, el domingo en la noche se montaba en un autobús y llegaba justamente a la universidad a clase, y estaba durante 4 días. Allí regresaba nuevamente el jueves en la noche para hacer sus actividades, que también seguía ejerciendo sus actividades políticas, su lucha política dentro del movimiento al socialismo. Y con pasión realizaba todas sus actividades. De verdad, Iván era un apasionado tanto del periodismo como de la política. A través de los periódicos, de las estaciones de radio,
de las televisoras de portuguesas y más recientemente a través de los medios digitales y sobre todo en sus cuentas personales en Instagram y Facebook, Iván levantaba la voz y defendía el ejercicio del periodismo y la profesión del periodismo. Siempre luchaba por el respeto al gremio del cual formaba orgullosamente parte. Desde 1982, cuando egresó de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Comunicación Social, en la promoción Alfredo Manera. Siempre repetía Iván que el periodismo es un servicio y no un privilegio, que él realizaba dos oficios de los cuales se sentía profundamente orgulloso, porque ambos se ejercían de cara al sol. Uno era el periodismo y el otro era la política, y que ambos dejaban sin sabores, pero cuando se ejercían con pasión y con integridad, era misión cumplida. Recordaba con orgullo a su maestro Helio Díez y a su padre JJ Colmenares, quienes sembraron en él la semilla del periodismo y la costumbre de leer y tener siempre un libro a la mano. Y también un libro de cabecera, en la cabecera de la cama. De eso doy fe. Iván era un lector voraz, tenía una portentosa capacidad de la palabra. Como lo señala su amigo, como siempre lo dijo y lo señaló recientemente en un artículo de opinión, tras su muerte, el poeta Guzmán. Siempre estaba leyendo por lo menos 2 o 3 libros a la vez. Iván leía revistas, Iván leía periódicos cuando los conseguía, compraba 2 o 3 periódicos, leía artículos en la web y también veía noticieros, tanto noticieros nacionales e internacionales. Siempre le fascinaba ver televisión, iba al cine y decía que a los periodistas más jóvenes siempre nos animó a leer diariamente y estar actualizados. A los 17 años, Iván, junto a sus compañeros de la sección A del primer año de ciencias en el Liceo José Vicente de Hunda, el 5 de febrero de 1968, Iván sale el primer número de El Iunda, un periódico estudiantil fundado por Iván, del cual fue su primer director, y también fue un permanente colaborador del semanario Guanare de su amado Ateneo, Última Hora, La Prensa de Barinas, el Periódico de Occidente, el diario El Regional de Acarigua, las diferentes emisoras de radio, de televisión de portuguesa como Universal, Portu TV y la televisora regional, y en los portales digitales. Ahí se conoció la pasión de Iván por esta digna profesión. En el caso mío, y yo recuerdo a un Iván en la sala de redacción, que era un maestro exigente, pero que se daba, bondadoso para enseñarnos. Desde mi juventud compartí con Iván, entre otras pasiones, el periodismo. Lo admiré siempre y él sembró en mí esa semilla del periodismo. En 1989, recién egresada de la Universidad del Zulia, me invitó a formar parte del Periódico de Occidente. Él era jefe de redacción, se necesitaba allí otra periodista y comencé a trabajar con él. También lo acompañé como periodista en el noticiero de Radio Estelar y fui su periodista en las 2 últimas campañas. Con él aprendí esa enseñanza que conseguimos en las aulas y eran de verdad unos maestros extraordinarios. Este espacio en el que estoy, su biblioteca, entre libros, entre discos, entre recuerdos que conservaba con gratitud y mucho celo,
Iván dedicaba horas a la investigación, al estudio y al placer de aprender. Iván era un hombre que diariamente dedicaba horas al estudio. Y aquí, bueno, de manera orgullosa, estoy hoy agradeciendo también a la televisora, a los colegas periodistas que también han dado su testimonio, ese agradecimiento por ese respeto y ese cariño a ese Iván, a ese periodista integral que tuvo, como todo hombre, defectos y virtudes, pero fue un excelente compañero, un excelente colega y un buen periodista. Recordar a Iván Colmenares como ser humano y como periodista es un orgullo. Es recordar a un hombre íntegro, muy profesional, comprometido con la verdad, crudo, implacable y amoroso también, y denso, constante, buen amigo, fuerte, de esos hombres que en su quehacer profesional y personal van a hacer falta siempre, todos los días, y un gran orgullo haber sido su amigo y un gran orgullo tenerlo en su memoria y continuar y enaltecer un trabajo y una obra y un ejemplo por siempre. Gracias Iván.